Bien, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Vamos a comenzar la grabación de esta clase hoy día, 21 de septiembre de 2020. Antes de comenzar esta clase, quiero felicitar de manera muy especial a aquellos alumnos que, fruto de su esmero, de su compromiso con el trabajo, con el curso, gracias a su responsabilidad y cumplimiento de su deber como alumnos, han alcanzado la máxima nota en lo que concierne al examen oral, ¿ya? Han alcanzado 20 en las intervenciones orales, puesto que sus participaciones han excedido de sobremanera las necesarias para ser considerados pues con la nota máxima. Podemos citar como ejemplo, ¿no?, la alumna Emi, que ha alcanzado 50 participaciones orales en estas 7 últimas semanas, ¿ya? Felicitaciones para ellos. Tenemos hasta el momento 3 alumnos con esa nota. Vamos a mencionarlos a continuación para conocimiento de todos y para ir ya definiendo nuestro trabajo concerniente a este tercer bimestre. Tenemos al alumno Walter Francia Tomapasca. Él ha alcanzado pues aproximadamente 30 participaciones, merecedor de el 20. Tenemos también a Emi, como ya hemos mencionado, y tenemos a Leslie Sofía con también 30 participaciones en estas clases. Como ellos tienen 20, entonces les voy a pedir, por favor, que dejen la oportunidad o den la oportunidad a sus demás compañeros para que también los emulen, ¿no? Los alcancen, los imiten en este buen desempeño. Pero eso no significa que van a estar distraídos porque al no encontrar respuesta en los demás alumnos, yo voy a acudir a ellos. Estamos porque tienen que estar en permanente actividad, ¿ya? En permanente eh, atención y próximos a responder cualquier pregunta que se vaya a formular. ¿Estamos? Espero. Tengo muchos alumnos en la espera también del 20, por ejemplo, Avanto, ¿no? La alumna Naomi, la alumna Curasi, le falta poquito para alcanzar el 20. Tenemos otros alumnos también como Facundo Maricielo, Fernández Silva, tenemos a la alumna Gamarra, La Cruz, Loyola, ¿no? Maza, Soria, Saldívar está a la mitad de camino, Sadik Nicole y Ponce Fun. Son alumnos que de repente el día de hoy también alcancen esa máxima nota. Bueno, reiterarle mis felicitaciones y vamos a pasar al desarrollo de la clase el día de hoy. La semana pasada habíamos comenzado a trabajar el marco teórico de la primera parte de lo que significaría pues el examen de admisión de San Marcos. Y habíamos tomado como modelo pues esta casa de estudios porque el resto de universidades se está apegando a ese modelo que San Marcos pues está utilizando y ya más de una década o 2 décadas en el examen de admisión, ¿no? La semana pasada habíamos repasado lo que era el tema central, la idea principal, el sentido contextual, la idea compatible, la idea incompatible. El día de hoy vamos a trabajar en la segunda parte de ese marco teórico. ¿Estamos? Comenzamos. Mucha atención, por favor, sobre todo los alumnos que no han sido mencionados en la diapositiva anterior. Atentos. Cada participación en este primer bloque vale doble, ¿ya? Intención del autor. Muchachos, el hecho de crear un texto o producir un texto o redactar un texto por parte del autor es un acto intelectual, por lo tanto consciente, es una actividad consciente. Esto significa que el autor tiene un propósito al redactar su texto, tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una meta. Esa meta, ese objetivo, ese propósito es la intención del autor. ¿Estamos? Y este propósito, ¿cómo se expresa? Se expresa en modo, a modo pues de un verboide infinitivo. ¿Por qué se caracterizan los verboides infinitivos? Porque terminan en ar, ir. Por ejemplo, el propósito de un autor puede ser argumentar,
argumentar. Otro propósito del autor puede ser exponer, ¿no? O puede ser relatar, o puede ser describir, ¿sí? Y no son los únicos propósitos, tenemos muchos otros, ¿no? De repente el autor lo que pretende es, pues, concientizar, prevenir, demostrar, comparar, defender, atacar, criticar. ¿Estamos? Son formas de intención o ejemplos de propósitos que el autor persigue. ¿Yo? ¿Ya? Esclarecer, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos entonces, ¿qué es la intención del autor? Es la idea que expresa el propósito comunicativo del autor, aquello que lo mueve a escribir su texto. Y después de este infinitivo que yo mencionaba hace un momentito, ¿no? Los terminados en ar, er, ir, después de este infinitivo viene el tema central. Ya tú sabes lo que es el tema central, una frase nominal que sintetiza lo que uno pretende comunicar o decir a través de un texto. Vamos a trabajar un primer ejemplo. Atentos muchachos, levante la mano que esté preparado. Sadit Nicole, te escuchamos. Buenos días, profesor. La respuesta correcta es la B, exponer el origen documentado del uso de la palabra selfie. A ver, ¿dónde estás, Sadit? No te veo. ¿Estás con tu cámara encendida? Sí, pero normalmente siempre aparece eso y no sé por qué. Ah, ya, ahí estás, ¿no? Sadit Nicole. Bien, a ver, Sadit, explícame, por favor, ¿por qué es tu respuesta? Am, Porque en el texto nos dicen, nos hablan de selfie y que no es una palabra muy antigua. Dice que se documentó en el año 2002 cuando un chico se tropezó y se tomó una foto. Y lo describió como la palabra selfie, o sea, autorretrato. Muy bien. Como tú lo señalas, el término selfie dice, no es una palabra tan nueva. Al decir que no es tan nueva, quiere decir que no es que sea antigua, sino que, por ejemplo, los muchachos de esta generación piensan que es una palabra propia de estos momentos, ¿no? Estos últimos años, 10 años, pero no. El primer uso está documentado en el 2002 y en 2002, pues, ustedes, su generación no había nacido, ¿correcto? Ya tiene pues 18 años esta palabrita con nosotros. Muy bien, Ujú. ahí está. Entonces, lo que el autor está haciendo es informarnos acerca de ello, ¿no? Nos informa porque él entiende que no todos conocen esto. Nos está haciendo un alcance de un dato, ¿correcto? Muy bien. De eso trata este texto. La respuesta es la alternativa B que señaló Sadit, ¿correcto? La A dice, comparar el antiguo uso, en primer lugar, no es un antiguo uso. Ahora, no compara post y selfie, no compara post. Ah, dice post, ¿por qué? Porque es el artículo que él pues puso en la red. Dilucidar el confuso origen. Es que no hay confusión acerca del origen, ¿no? La gente no sabía que ese es el primer selfie documentado. Una cosa es desconocimiento y otra cosa es confusión. Lo que había es desconocimiento. La C dice que había confusión. Falso, no había confusión. Bueno, y la D no tiene nada que ver, pues, ¿no? Con el tema principal que es el selfie. El concepto mayor que es el selfie. La respuesta es la B. Muy bien.
Pasamos al siguiente concepto, muchachos. Esa es la intención del autor. Por si acaso, estos conceptos que estamos trabajando son conceptos que, muy importantes y que vienen preguntas al respecto en el examen de admisión. ¿Estamos? De repente con menor frecuencia que la pregunta por tema central, con menor frecuencia que la pregunta por la idea principal. Estamos, pero viene también este concepto. Sati, levantó la mano. No, maestro. Ah, ya. Bueno, pareció. Bien, muchachos, avanzamos, proseguimos, ¿ya? Segundo concepto, inferencias. Ustedes saben que todo texto transmite o expone dos tipos de ideas. Una que vemos, en este caso, si hablamos de un papel, la que vemos pues impresa con tinta, ¿no? O la que vemos pues ahí en este caso en esta pizarra virtual, la que vemos escrita de color amarillo, ¿no? Esa es la información explícita, la que vamos a observar, la que podemos observar y recoger con nuestra mirada. Es la información explícita. Pero también hay otro tipo de información que no la vemos, no la recogemos con la mirada, pero sí, a través del proceso de las ideas que yo voy recogiendo, voy llegando a nuevas ideas. Esas nuevas ideas es lo que el autor no transmite, pero de modo implícito, o sea, no visible, pero que uno, gracias a una operación mental compleja, puede acceder a ellas. Esa es la información implícita. Entonces, la inferencia se refiere pues a ese tipo de información. La implícita es la información subyacente, escondida, que el autor envía a través de la información explícita. Dice, son procesos cognitivos. ¿Por qué cognitivos? Porque pues, nos permite alcanzar nueva información, nuevo conocimiento. ¿Ah? Son procesos cognitivos que consisten en derivar conclusiones a partir de la información explícita del texto. Entonces, cuando te pregunten por inferencia, no vayas a marcar una alternativa que esté escrita en el texto. No. Si está escrita en el texto, esa es información textual, literal. La inferencia no es eso. La inferencia es el proceso mediante el cual llegamos a una nueva información gracias a esa información expresa, ¿ya? Explícita, patente, literal. Vamos a nuestro texto de ejemplo. A ver, muchachos, lea con atención. Ese es todo el texto, ¿ya? De ahí vamos a inferir.
Analí Curasi, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, de lo leído se colige. Recuerden, muchachos, que debemos conocer la forma de preguntar al respecto. Las maneras más comunes son: se deduce, se infiere, se colige, se desprende, se entiende, se deriva, etc. ¿Cuál es tu respuesta? Dice, se colige ¿qué? Respecto de la producción de los metales en el Principado de Andorra. ¿Tu respuesta cuál sería, Analí? La C, profesor. ¿Perdón? No, me equivoqué. Creo que está mal. A ver. Invitamos a la alumna Sadit. Ya, profesor, yo creo que es la A, ¿Por qué? porque dice que la producción de oro sube, pero la del estaño baja, pero sin embargo, a pesar de eso, ha crecido la producción de metales en Andorra. Ya. Pero lo que has dicho no sustenta la respuesta. Tú dices que es la A. Ujú. ¿En qué año ha crecido? En el año pasado, Ya, si estamos en 2020, o sea, ha crecido en el 19, ¿no? claro. Y dice, durante el 19 fue mejor que el año anterior, o sea, fue mayor que el 18. Sí, En el, a ver, porque el último dice que la producción de metales de este principado durante el año pasado creció en un 24%. y Y solamente decía puede crecer en relación al año anterior. al año, o sea, 2018, ¿no? Sería Sí, así, sí. claro. Muy bien lo que dice Sadit. Por supuesto que el texto no nos habla de años, pero para poder entenderlo podemos ajustarlo a la actualidad, ¿no? Se supone que el texto, vamos a suponer que el texto ha sido redactado este año, ¿sí? Dice, durante el año pasado, entonces 2019, ¿no? Solamente para poder entenderlo, ¿ya? Porque esto puede ser, pues, años anteriores, obviamente, ¿no? La producción de metales en el pequeño Principado de Andorra, que solo produce oro y estaño, ojo, solo produce oro y estaño, no produce otro metal, solamente oro y estaño, tuvo los siguientes resultados. La producción de oro creció, no me dice qué porcentaje, pero creció. Pero la producción de estaño bajó estrepitosamente un 70%. Sin embargo, conector de contraste, ¿verdad o no? Si habló de algo malo, ahora viene algo bueno. La producción de metales en este principado durante el año pasado, o sea, 2019, creció un 24%. Entonces, profesor, ¿cómo que bajó 70% de estaño y creció? Entonces me da a entender, pues, que se produjo excesivo, ¿no? Excesivo oro. Y eso equilibró más o menos y permitió este crecimiento. Entonces, si el año pasado creció 24%, el crecimiento solamente puede ser comparado al año anterior. No puede compararse al año futuro, porque en este caso el 2020 todavía no termina. Bien, entonces la respuesta es la alternativa A, ¿no? Durante el año pasado, o sea, 2019, fue mejor que el año anterior, o sea, 2018. Y si observamos las alternativas, pues podemos llegar a la misma conclusión, la A, ¿no? La B dice, está pasando por el mejor momento de su historia. No hay ningún dato, no hay ningún dato que me dice que sea el mejor momento de su historia, porque en años anteriores, qué sé yo, 2015, 16, 14, 13, pudo ser mejor. O sea, no me dice que actualmente es el mejor de su historia. Entonces, es un abuso deducir, ¿no? No se puede inferir la B. La C dice, en los próximos años el estaño seguirá cayendo. No me da a entender ello. Puede ser que en el 2000, este año, la producción de estaño, pues, se multiplique, crezca potencialmente, ¿no? No me dice que seguirá cayendo. O sea, son informaciones mal manejadas, ¿no? Metales como la plata, no, si solamente produce oro y estaño, la D queda descartada desde el inicio. Muy bien, la respuesta es la B, la alternativa B.
Pasamos, muchachos, al siguiente concepto. Siguiente concepto es el de la extrapolación. Según la experiencia, muchachos, en el trabajo preuniversitario, el alumno encuentra muchos problemas para poder manejar con soltura este tipo de situaciones. La extrapolación es un tipo de inferencia, ¿ya? Es un tipo de deducción. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hemos mencionado hace un instante con lo que vamos a ver ahorita, la extrapolación? La diferencia es que la inferencia común, lo que uno deduce parte de lo que dice el texto. Ahora, en la extrapolación, uno tiene que deducir, pero no a partir de lo que dice el texto, sino a partir de una modificación en la información del texto. ¿Y quién realiza esa modificación? No el autor. Esa modificación la lleva a cabo el que evalúa. Los que elaboran el examen de admisión en San Marcos, ellos leen un texto, analizan su información y luego modifican cierta información. Y luego evalúan si el alumno es capaz o no de entender esa modificación y a partir de ella deducir. Eso es lo que buscan. Cuando uno expresa sus ideas, mucho utiliza una relación o un principio básico llamado el principio de causa-efecto. El principio de causa-efecto. Y siempre se juega con este principio. Por ejemplo, a ver, voy a imaginar, ¿ya? Vamos a improvisar la siguiente oración o el siguiente texto breve. Decimos así, ¿no? Juan, dice, Juan estaba enfermo, por ello fue al médico. Si nos damos cuenta, hay una relación de causa-efecto. Causa, se sintió mal Juan. Efecto, fue al médico. Ahora la pregunta es, mira cómo voy a modificar la información. ¿Qué pasaría si Juan no estuviera enfermo? Entonces no tendría que ir al médico, ¿verdad? Así es simple. Así, bueno, yo lo hago de una manera muy sencilla para que se entienda este proceso de causa-efecto y luego te niegan la causa, entonces deja de existir el efecto. ¿Estamos? Bien. Recuerda el principio causa-efecto, 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 causa-efecto. El autor modifica la causa, entonces el efecto también va a modificarse, ¿no? Bien, vamos a ver cómo nos va. Dice, es un proceso inferencial, lo decía yo hace un momento, es una inferencia también, y como tal es un proceso cognitivo, que consiste en derivar una conclusión a partir de la modificación de cierta información textual. A esta información San Marcos le llama así, le llama viraje. Viraje, un viraje es un cambio, ¿no? Cambio. Por eso que cuando algunos van manejando, dicen, ¿no? Vira a la izquierda, o sea, gira a la izquierda. Bien, vamos a ver. Ahí está el ejemplo, muchachos. Concentración. A ver, no hay voluntario, ¿no?
Emi, ¿me escuchas? Emi Rojas. Emi Rojas, ¿está? Emi. Sí, maestro. Lo que pasa, sí, sí, estoy acá, maestro. Lo que pasa es que mi computadora tiene baja internet y yo alcé la mano, pero me botó y ahorita la pantalla está negra, no puedo ver la... ¿Me escucha, Sí, sí, Emi, no te preocupes, correcto. maestro? Sí, Maestro. está. ¿Nadie, muchachos? ¿Nadie? A ver, Jean-Pierre Soria. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Te escuchamos. Ya, yo digo que sería la C. Explícame, por favor. En la parte, o sea, en la tercera línea, dice, bueno, de la segunda a tercera, dice, en ese sentido tenemos que apoyar el surgimiento de bloques económicos. O sea que está como diciendo lo que favorecen los bloques económicos a por parte de la globalización. Y al decir que podría ser un férreo crítico, si es que dijera que la globalización económica es perniciosa, significa que sería una persona mm, o sea, que diría su opinión al desfavorecer los bloques económicos. Jean-Pierre, está bien lo que dices, solamente vamos a adecuarlo a lo que hemos explicado hace un instante, ¿ya? Recuerda que yo dije que este tipo de ejercicios se trabajaban con relaciones de causa-efecto. En el texto, ¿cuál es la relación causa-efecto? Mm, mm, los beneficios de la globalización económica. Ya es una causa, ¿no? Ya. Ujú. ¿Y cuál es el efecto? Mm, permitir libre circulación de capitales No, financieros, es no. decir, ya. Mira, Mm, la relación causa-efecto es así. En el texto, en las primeras dos líneas está la causa y en las siguientes líneas está la consecuencia. Dice, mira, esta es la causa. Causa y esto es el efecto. Lo verbalizo, ¿ya? Lo verbalizo. El autor dice que la globalización nos brinda muchos beneficios y entre ellos, ¿no? La posibilidad de la circulación de libres capitales, ¿no? La circulación libre de capitales financieros o productivos. Entonces, como eso es beneficioso, ¿para quién? Para los países, según el texto, ¿no? Según el autor. Como eso es beneficioso, entonces hay que apoyar esos beneficios, ¿correcto? Como es ujú. beneficioso, hay que apoyar los beneficios. La pregunta es, si el autor del texto considera que la globalización económica es perniciosa, o sea que es dañina, Ujú. ¿correcto? Entonces, ¿se apoyaría o no se apoyaría? No se apoyaría. Claro, pues la relación es, si es buena, se apoya, si es Ujú, mala, no se apoya, más bien se debe criticar. Y eso es lo que tú has respondido, ¿no? ujú. Podría ser un férreo crítico de los bloques económicos. Así es, claro. Hablando de bloques económicos, pues son grupos de países que se asocian para beneficio económico. Ahí tenemos en la parte superior de la diapositiva, la parte superior derecha, ¿no? Lo que sería el Mercado Común del Sur, o más conocido como Mercosur. Ahí tenemos 4 países fundadores, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Han unificado pues sus economías para beneficio de ellos, ¿no? Para su
desarrollo, pues, de exportación, de libre mercado. Y los demás países que están al lado, pues, al lado alrededor, ¿no? Por ejemplo, Venezuela está observado por la situación de Maduro, ya está casi para retirarse. Los demás países son asociados al Mercosur, pero el Mercosur son los 4 países ya mencionados, ¿no? Ellos son los fundadores. Entonces, pues, de eso trata este texto. Levantaron la mano. Jean-Pierre, ¿pregunta? No, profesor, me olvidé de bajar. Ah, ya se quedó. Walter Francia levantó la mano. Sí, profesor. La alumna de mis rojas, como ya mencionó que su internet está mal, lo botó de Zoom y dice que quiere volver a ingresar y cree que está bloqueada la sala. ¿Quién? Emi. Sí, A ver, vamos a abrir, ya un ratito, un ratito. Vamos a abrir. Ya, dile que ingrese, por favor. ok, profesor. Gracias. Bien. Pasamos al siguiente concepto, muchachos. Bien, 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 Jean-Pierre. Muy bien, concéntrense, muchachos. Concentración. Pasamos ahora a textos dialécticos. Bien, vamos al origen de la palabra dialéctico. El término dialéctico es un término que tiene origen griego, ¿no? Antes de Cristo, en la época de los grandes filósofos se hablaba de la dialéctica. ¿Qué era la dialéctica en aquella época? Era el arte de la discusión. El arte de la discusión. Estamos, como ustedes entienden, que las dos partes que discuten tienen que tener ideas contrarias, ideas opuestas, entonces esa lucha entre los opuestos también se fue llamado dialéctico, ¿no? Y después Carlos Marx adopta esta palabra para referirse pues a los procesos entre los dos sectores contrarios de una sociedad, ¿no? Habla de la burguesía en contra del proletariado, ¿no? Esa lucha de esos dos sectores contrarios van desarrollando, va generando nuevas circunstancias y realidades sociales, ¿no? Situaciones sociales que en la historia pues se pueden explicar. Eso es lo dialéctico, lo contrario. Bueno, San Marcos ha tomado esta forma de evaluación, es una modalidad de textos argumentativos, donde se presentan dos textos en los cuales los autores contraponen sus tesis, sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones respecto del mismo tema, ¿ya? Respecto del mismo tema. Aquí tenemos dos textos dialécticos. Si pueden, tómenle foto a la pantalla para que puedan compararlo con la pregunta que viene en la siguiente diapositiva, ¿ya? A ver, muchachos. Profe, una pregunta. Profe, Dime, Flavio, dime. ¿cómo es con el cuaderno, profe? Para poder presentarlo, porque yo tengo todo el día. Después del texto hablo del cuaderno, ¿ya? Ahorita, no te preocupes, ahorita hablo de ello, ¿ya? Un ratito. Ya, profe. Ok. Ya está el texto, ya tomaron foto, pasamos entonces a la pregunta, ¿ya? La pregunta. Levanten la mano, por favor. Una pregunta muy fácil.
A ver, la respuesta, Samira, La Cruz, Valdés, Curasi. A ver, Annalí, te escucho, vamos. Pregunta fácil, ¿eh? Ya, profesor. ¿La vacancia del presidente? ¿Tu respuesta cuál sería? Ah, la sé. ¿Por qué? Bueno, no sé, profesor, como acá dice que, o sea, por todo lo que ha ocurrido y de los audios y todo eso, después de todo esto han dicho si al presidente lo van a vacar o no, y después salió lo del golpe de Estado que supuestamente el Congreso quiere dar, y cuando solamente faltan 7 meses, creo, o menos, para que el presidente ya acabe su mandatario. Sí. Los autores de los textos A y B discrepan fundamentalmente en torno a. Cuando dice discrepan en torno a, o sea, A un tema, exactamente. te están preguntando sobre qué asunto están discutiendo, ¿no? Por decirlo así. Claro. Digamos discutiendo porque la discusión implica una interacción entre uno y otro, cosa que en este texto no, pues, no se puede dar esa interacción, ¿no? Simplemente son sus posturas que se contraponen. Bueno, te preguntan sobre qué discuten. La respuesta es la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Sobre eso discuten. Ahora, una pregunta para otro alumno. Muchachos, hay un autor A y un autor B. Díganme, por favor, ¿cuál es la postura del autor A respecto de la vacancia del presidente Vizcarra? ¿Y cuál es la postura del autor B respecto de ese tema? A ver, muchachos. A ver, ¿quién levanta la mano? Sadid Nicole. Ya, profesor. La postura del texto A, primero hablan sobre unos audios y luego... No. La postura. Me explico. Ah, Escúchame. Si el tema es el aborto, escúchame, si el tema es el aborto, un ejemplo, la postura del autor A sería no se debe permitir el aborto. Esa es su postura, no al aborto. Y la postura del texto B sería sí al aborto. O sea, siempre sobre el tema hay una postura en defensa o de ataque. ¿Correcto? okay. En este caso, Yeah. si el tema es la vacancia del presidente Martín Vizcarra, ¿cuál es la postura respecto a ese tema del autor A? El autor A está, si se quiere decir, en contra de la vacancia, parece. O sea, no debe vacarse a Vizcarra. No, pero que se lleguen hasta las últimas consecuencias. No. Ya eso es argumento, no. Ya. Solo la postura, la tesis. Ya. No se debe vacar a Vizcarra. Ya, correcto. ¿Y la postura del texto B? Dice que sí se debe hacer eso. Sí, claro, esas son las tesis. Las posturas son las tesis, ¿ya? Las tesis son los puntos de vista acerca de un tema que tiene el autor. Muy bien. Todo lo demás que tú me pudiste alcanzar, como por ejemplo, sería un golpe de Estado, que el Poder Judicial investigue, ¿verdad o no? Ya, esas son razones que da la autora para sustentar su tesis, que no se debe vacar. Y por el otro lado también hay argumentos, ¿no? Muy bien. Bien, Sadi. Ese es el texto dialéctico, ¿ya? Son dos textos que pertenecen a autores distintos y que contraponen sus puntos de vista o tesis respecto de un mismo tema. Pasamos, muchachos, a hablar de los textos mixtos. ¿Por qué son mixtos? Mix. Porque son la unión de un texto continuo y otro discontinuo. ¿Qué es un texto continuo? Un texto continuo es aquel texto tradicional, aquel que se redacta pues con linealidad y su lectura, con linealidad formando pues párrafos, capítulos, etcétera, cuya lectura va de izquierda hacia derecha, es el texto convencional. Y esto se une a otra parte de texto discontinuo,
que viene a ser pues un gráfico, una imagen, un cuadro, una infografía, una caricatura, etc. Sabemos que en los últimos tiempos, gracias al desarrollo de los medios audiovisuales, el uso de los gráficos, de las imágenes, se ha popularizado y se ha difundido, ¿verdad? Para llamar la atención del lector. Muchas veces ahora ya el lector, si el libro, si el documento no tiene puesto un gráfico de apoyo, como que le genera cierto tedio o fastidio leer un texto tradicional, ¿no? Es una de las formas, pues, de la comunicación hoy en día, ¿no? Bien. Ahí tenemos lo que sería la parte continua, el texto tradicional. Lean, por favor, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Profesor, ¿puede retroceder, por favor? Gracias. Ok. Avísenle a Amy que ingrese, por favor. Bien, la pregunta, muchachos, se centra en el gráfico, ¿ya? La pregunta se centra en el gráfico, por lo tanto, ya la parte continua no merece tanta atención. Vamos a ver, en este caso, la pregunta es por el gráfico. Ah, no hay voluntario, muchachos. Bien, en la parte continua, jóvenes, el autor nos habla o nos informa acerca de el porcentaje de alumnos mexicanos que están, pues, comprometidos con el consumo de drogas, sobre todo marihuana y alcohol, ¿no? Nos cita porcentajes alarmantes y dice que es necesario, pues, tratar ese problema, curar a esos muchachos. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Ese es el gran dilema de los mexicanos, ¿no? Según lo que el texto me informa. Pasamos ahora a este texto discontinuo o gráfico. Dice, cifras juveniles. Dice, la mayoría de las personas que consumen drogas ilegales provocan con anterioridad la marihuana.
Y aquí nos menciona, aquí en este lado izquierdo hay una lista de drogas ilegales y al costadito el porcentaje en que fue consumido, ¿no? En que antes de consumir estas sustancias consumieron marihuana. O aquellos que lo hicieron durante el consumo de estas drogas también la alternaron con marihuana. O aquellas que después de consumir estas drogas ilegales consumieron marihuana. ¿Correcto? Antes del consumo de estas drogas, durante y después del consumo de estas drogas, usaron marihuana. Bien, la alternativa A dice, el precio de la heroína, muchachos, en ningún momento del texto me hablan de precios. Estos son porcentajes de consumo, no de precio. Entonces la alternativa A no es respuesta. La B, por lo común, la cocaína se consume junto con la hierba de marihuana. Cocaína, cocaína, acá está cocaína. Por lo común. ¿Qué cosa es por lo común? Por lo general. Y acá está, cuando se consume al mismo tiempo es 42,8, pero es inferior al que fue consumido antes. Si es inferior, entonces no cumple. No cumple. El alcohol produce efectos más severos. En ningún momento me habla de comparación de efectos. No habla de la comparación, quién es más dañino o quién produce efectos más severos. No, no. Hasta por descarte, el muchacho va llegando a la respuesta. Esta es la clave, la E. Es baja la incidencia de consumo de marihuana antes que de tabaco. Acá está. En el último lugar está el tabaco. Antes de consumir tabaco, 9,6 consumió marihuana. Y 9,6 es un porcentaje menor pues a los anteriores, ¿no? Es poca la incidencia. La mayor incidencia acá está, en cuanto al consumo de tabaco, está en que después del consumo de tabaco, 56,9 entraron al consumo de la marihuana. Esa es la respuesta, muchachos. Todo tienes que comparar los datos con lo que te brinda el gráfico nada más, ¿ya? Proseguimos. Ahora viene los ejercicios propuestos. Ahora sí, muchachos, voy a pasar a repartir la numeración. Tengan sus cámaras activadas porque solamente voy a repartir con los que están con su cámara activada, ¿ya? Los demás muchachos no voy a darles ejercicios. Recuerda que está poniendo en juego tu nota excelente en intervenciones orales. ¿Listos? Voy a repartir, ¿ya? Todos atentos. Walter, ¿regresó la alumna Emi? La sala está desbloqueada. No, profesor, sí volvió a ingresar. Está que entra y sale. A ver. Bueno, está. Dice que entra y después sale y así. Ah, ya El tiene profesor, ritmo. su conexión es muy mala. Ajá. Bueno, ya está. Muy bien. Voy a repartir. Analí Curasi, la número 1. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Muy bien. La 1 es tuya. La 1, la 1. La Cruz, la 2. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Muy bien. Salidet, la 2. Helen Vilca, 3. No fallen, muchachos, ¿ah? Sebastián, ¿me escuchas? 4. Ahí está Amy. ¿Cómo dice que no está Amy ahí? Bueno, nadie más quiere por acá. Cámara activada. Nadie más, ¿no? ¿Ah? Masa, 5. ¿Me escuchas, Masa? Sí, profe. Ya, Tere, 5. Nadie más quiere.
Puntos. ¿Nadie más quiere puntos? Fiorella, ¿me escuchas? Sí, profe. 6. Walter Francia, 7. Emi, 8. Sofía, 9. La 9 para Sofía. Nadie más activa su cámara. No quieren puntos. Bueno, muchachos. Ni hablar. Número 11, perdón, número 10. Francia. Vilca, 11. Yactayo, 12. Brigitte, apareció Brigitte, 13. Massa, 14. Flavio, 15. Emi Rojas, 16. La Cruz, 17. Loyola, 18. Fiorella, 19. Veinte, Brigitte. Dos minutos comenzamos ya. Revisen bien, por favor. Profe, ¿dónde están esos ejercicios? Profe. Gracias.
Bien, jóvenes, ya está. Todos preparados, ¿eh? Ahí tenemos las dos partes del texto. Vamos a las preguntas. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Cámara activada, por favor. 2 puntos para cada uno. Si acierta. Si no acierta, solamente queda un intento. Primera pregunta. Curasi, Analí, tu respuesta. ¿Y por qué? Rápidamente. Ya, profesor. Disculpe, no me puedo. Mi respuesta es la A, los videojuegos y las consideraciones psicosociales. Psicosociales. No es la respuesta. ¿Alguien quiere participar? ¿Los que están en sala? ¿Los que están con cámara activada quieren participar? ¿Nadie quiere responder esta pregunta? A ver, Harumi Mauri, ¿dónde estás? Que no te veo. Harumi. Aquí estoy. Ya, dame. Tu respuesta, ¿cuál es? La C, la expansión de los videojuegos y su peligro evidente. No es la respuesta. Leslie Sofía, dime. Es la D. Evolución de los videojuegos y el debate sobre sus efectos. Muy bien, felicitaciones, Sofía. Esa es la respuesta. En el texto nos da, pues, incluso nos da años conforme se han ido, pues, desarrollando los videojuegos desde su forma más simple, que fue un juego llamado Pong, hasta la producción de Atari, luego la producción de Atari y luego Nintendo, que gracias, pues, a la potenciación de los mecanismos, fueron generando mejores juegos, ¿no? En calidad, en color, etc. Leslie, una pregunta. ¿Dónde se encuentra el antecedente de los videojuegos? O sea, yo por lo que entendí es que gracias al microprocesador fue que pudieron evolucionar los juegos y pudieron mejorar la producción de los videojuegos. Sofía, escúchame. La pregunta formulada no es cómo mejoraron los juegos, sino el antecedente de los videojuegos, el antecedente. Allá, o sea, el efecto que puede tener eso de los videojuegos. Esa es consecuencia. El antecedente, o sea, ¿dónde se encuentra la raíz de los videojuegos? Su rastro más antiguo. Ya. Es que en Atari. No, antes de fue una Atari. de las. Atari ya son juegos, antes de los juegos. ¿Cuál es el antecedente? Antes de los juegos. El primer juego llamado Pong, que consistía. No, ese juego. Que era como que un tenis y un ping pong. Ese juego, la pregunta es antes Es que de los juegos. No, Walter, sí está, al ojo. Walter, ¿cuál es la respuesta? Los discos flexibles. ¿Perdón? Discos flexibles. No, son los simuladores de vuelo. Los simuladores de vuelo que está en la primera parte del texto. Ahí está el rastro más antiguo de los videojuegos. Ahí están. Los simuladores de vuelo que usaban pues, en los centros de entrenamiento de pilotos. Bien, el texto, la pregunta número 2. Invitamos a la alumna La Cruz, Salidet. Ya, profesor. Sí, profesor. Ya, es la B. El éxito de ventas y aceptación total, entusiasta y sin reparos. Eso es incompatible, ¿no? Sí, eso no sería una consecuencia. Para mí, la consecuencia es los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños.
La pregunta es, respecto de las consecuencias, ¿qué es incompatible? El éxito de ventas y aceptación total. ¿Por qué es incompatible? Porque en el texto, como una consecuencia, no te hablan sobre el éxito que trajo las ventas y la aceptación total en los videojuegos, sino sería una primera preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos como consecuencia. En otras palabras, desde la década de los 70 ya se hablaban de posibles daños, ¿no? Sí, para la conducta de los niños. Y eso fue preocupando a los padres. Sí. Entonces, decir que el éxito de ventas y aceptación total, entusiasta y sin reparos, No sería una consecuencia. no es que no sea consecuencia, sino que no es correcto según las consecuencias. Ay. Porque sí hubo reparos, ¿no? Sí. Sí hubo reparos, por lo que tú señalas, pues, ¿no? La gente comenzó a preocuparse sí. de los efectos dañinos. Y posteriormente también siguió esa preocupación. Por eso que la respuesta anterior, en las 1 es la D. Evolución de los videojuegos y debate sobre sus efectos. Sí. Muy bien, muy bien, bien. Pasamos. Alumna Helen Vilca, en la tercera pregunta, dice, el término voraz, ¿a qué alude? ¿A qué se refiere? Alude a la rapidez. ¿Por qué? Porque dice que hizo un constante aumento de la potencia de los microprocesadores y de la memoria, permitieron nuevas mejoras. Evolucionaron rápidamente. Claro, la evolución fue rápida, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. En tan poco tiempo se alcanzaron, pues, mejoras tremendas. Muy bien, Helen. Invitamos a... Dime. ¿Por qué no puede ser consumismo? Independientemente sí se puede asociar, pero en el texto vamos a contextualizarlo en la lectura, por favor. O sea, léelo como oración en la lectura. Ahí ya no es consumismo. Gente, o sea, mucho le entra a esos videojuegos, o sea que demasiada gente, por así decirlo, no sabría cómo explicarme, pero algo así yo entendí. O sea, de la gente que tanto en los videojuegos entra y... Acá está. Observa la pantalla, por favor, dice, luego de una voraz evolución, no está refiriendo a la forma del consumo del juego, sino se refiere a la evolución del juego. O sea, de ninguna manera voraz puede ser consumismo, sino se refiere a una rápida evolución. Luego de una voraz evolución, ¿ves? La evolución fue voraz, o sea, fue rápida. Eso significa. No se refiere a la adquisición del producto, no, sino a la mejora del producto. Ya, profe. Ok. Bien. La pregunta 4, invitamos a Sebastián Loyola. ¿Tu respuesta cuál es? Mi respuesta a la 4 sería la D. Claro. En el texto dice que el primer videojuego fue el llamado Pong, ¿no? Que es una especie de ping-pong o tenis. Pero eso es un juego. Dice que después de ello, Atari produjo pues una serie de videojuegos. Entonces, si produjo una serie de videojuegos, entonces allí parte realmente la pionera en la creación de videojuegos, varios, no solamente uno. Antes de Atari estuvo Pong, pero fue un solo juego. Aquí si la empresa Atari fue la pionera, claro, la de masificación, la producción masiva de videojuegos. La respuesta es la que señala pues Sebastián. 5, invitamos a Masa Ángel. Si los microprocesadores no se hubieran potenciado, entonces... La respuesta sería la D. Claro, la relación causa-efecto en el texto, ¿cuál era? ¿Te acuerdas?
Sí, de que si se hubieran desarrollado los procesadores, hubieran fabricado juegos de buena calidad. No, no, no. No lo pongas en condicionante porque eso sí ocurrió. Ah, Dilo como un hecho porque eso sí ocurrió. O sea, lo mismo que estás diciendo, pero no lo pongas en condicionante. ya. Al crearse los procesadores, el efecto sería fabricar juegos de buena calidad. Claro, se potencian los microprocesadores, juegos de mejor calidad. Ahora, si no se potencian los microprocesadores, No se hubieran creado juegos de buena calidad. esa es la relación con la que tiene que jugar, causa-efecto, causa-efecto. Muy bien. Bien, Ángel. Gracias, profe. A ti. Pasamos al texto número 2. Ahí está, ¿no? Está su counter, ¿no? Pasamos, muchachos, al texto rápidamente, número 2, pregunta-respuesta, ¿ya? Son textos contrapuestos. Tenemos el texto 2A frente al texto 2B. Miren la imagen para que se formen una idea de lo que trata el texto. No quiero comentarlo para no influir en sus explicaciones, ¿ya? Ahí tenemos luego al texto 2B. ¿No? Ya está. Ahora vamos a las preguntas. Pregunta 6. Invitamos a la señorita Fiorella. Buenos días, profe. ¿Cómo está, Fiorella? ¿Tu respuesta cuál es? No estoy tan segura, pero creo que es la 6. La D, la D. La pregunta es, el debate se centra, ¿no? Se centra medularmente también el tema. ¿La respuesta cuál es? La D. Lee. La disminución de la pobreza como logro del modelo capitalista. Una pregunta, respóndeme por favor. En el texto A, respecto del tema, ¿qué dice el texto A? ¿El autor qué dice? ¿Cuál es su tesis? Pues, o sea, algo como que afirma eso de ahí, de lo que es lo de la pobreza y todo eso ahí, que va disminuyendo. ¿El autor qué dice? ¿Que disminuyó o no disminuyó la pobreza? Pero, o sea, como que lo confirma o algo así. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿y el texto B qué dice? O sea, que no ha disminuido. Que no. ¿Alguien que quiera opinar respecto del texto? Emi. Emi Rojas. Otra vez salió, creo. Walter, ¿has leído el texto? Sí, profesor, lo llegué a entender más o menos. Ya. El tema de debate es la disminución de la pobreza como logro del modelo capitalista. ¿Qué dice el autor A respecto del tema? Respecto al tema menciona que ¿cómo se llama este? El conocido Bill Gates publicó una infografía sobre que que la economía ha mejorado, que todo en general, y en la última parte del texto menciona que no existe una investigación real para reforzar que la afirmación sobre la pobreza a largo plazo, que no es una ciencia sino son redes sociales, básicamente. En el segundo texto creo que se enfoca más en mencionar sobre un científico que trata de refutar a un marxista y que se relata a mencionar datos sobre que ha mejorado. ¿Qué ha mejorado? ¿La pobreza? Tengo entendido que sí. Mira, jueguen con lo siguiente, ¿ya? Siempre hay un tema y puntos de vista. Un punto de vista puede ser a favor, puede ser en contra. En este caso, por ejemplo, si hablamos de la pena de muerte, el autor A puede decir, sí, se debe aplicar la pena de muerte. Y el otro autor puede decir,
no se debe aplicar la pena de muerte. O sea, son posturas contrarias. O viceversa, de repente el primero dice no a la pena de muerte y el segundo sí a la pena de muerte. Esas son las posturas, los puntos de vista del autor. Los demás son argumentos, ¿correcto? Cuando yo le pido tesis, ustedes me dan argumentos. No, dígame la postura, el punto de vista. Más claro, si el tema es la disminución de la pobreza como logro del modelo capitalista, la pregunta es, ¿qué dice el autor al respecto? ¿Cuál es su tesis? ¿Sí disminuyó la pobreza o no disminuyó la pobreza bajo el sistema capitalista? La respuesta es, no disminuyó la pobreza, no ha disminuido. Cuando comienza el texto a hablar de Bill Gates, justamente el autor rechaza lo que Bill Gates señala. Bill Gates dice que la pobreza ha disminuido, creo, un 94%. El autor dice no, porque las cifras que ha empleado Bill Gates son cifras engañosas. Estamos. Para el autor no ha disminuido la pobreza. Para el texto AB dice, sí, la pobreza ha disminuido. Y nos da pues sus alcances, sus argumentos. Bien, la pregunta 7, invitamos a ¿Yo? Francia. Dice el antónimo de corroborada. Sería impugnada. Claro, pues, porque ¿qué significa impugnada? ¿Ah? ¿Qué significa impugnada? ¿Cómo se llama? Arremeter contra algo. O sea, el corroborar que quiere reafirmar algo y la impugnada quiere contradecir algo. Rechazarlo, muy bien. Perfecto lo que tú dices. Muy bien. Emi, 8. Bueno, Emi no está. Con respecto al texto 2A, es incompatible afirmar que las cifras de la pobreza citadas por Bill Gates son contundentes. ¿Por qué? Porque el autor lo que hace es refutar lo que señaló Bill Gates. Si el autor refuta lo que dijo Bill Gates es porque no era correcto. Será incompatible decir que sí eran correctas, sí eran convincentes. Contundente es lo que no admite duda. Y eso es incompatible porque el autor más bien pone en duda lo que dice Bill Gates. Proseguimos, muchachos, el tiempo nos gana. Texto número 2, pregunta 9 y pregunta 10. Invitamos a Sofía, la 9, tu respuesta. Ya, profesor, en la 9 digo que es la C. Incluye en el análisis el acceso a diversos servicios. Como cuáles, por ejemplo. El texto Disculpe, B, profesor, no pude escuchar. el texto B es el texto que escribe pues Pinker, ¿no? Pinker es un defensor del capitalismo, para que Sí. conozcan esos apellidos, ¿no? Pinker es un defensor del capitalismo y dice que la pobreza ha disminuido. ¿Por qué? Porque existen diversos indicativos sociales que así lo señalan, como por ejemplo, hay mayor longevidad, o sea, las personas duran mayor cantidad de años, hay acceso a la educación, las madres gestantes no mueren en la cantidad que morían antiguamente, entonces todo ha mejorado. Otro indicativo también es la adquisición, el poder adquisitivo, las personas compran más, compran celulares, también es un indicativo de disminución de pobreza. Otro indicativo, hasta incluso la compra de cerveza, dice el autor, es un indicativo de que cada vez hay menos pobreza. La respuesta es la C, a eso se refería Sofía. Número 10, Francia. ¿Cuál es tu respuesta? Creo que es la de la pobreza extrema, es un concepto que se define de muchas maneras. Eso sería un argumento que podríamos esgrimir para rebatir la posición del ideólogo marxista. Bueno, para comenzar, el texto A lo escribe pues Haeckel, ¿no? El autor B le llama ideólogo marxista en la medida de que Haeckel se está oponiendo al capitalismo. Y como se opone, ya para desprestigiarlo le llaman, ¿no?, ideólogo marxista. Pinker lo llama así de manera despectiva, ¿no?, queriéndolo desprestigiar. Entonces, la pregunta es, ¿qué postura puede usar Pinker, o sea, el texto B, para refutar la postura del ideólogo marxista? O sea, una alternativa que demuestre que la pobreza realmente ha disminuido. De esa manera se opondría pues a lo que señala Haeckel. La respuesta es la alternativa B. La medicina antigua no podía curar enfermedades como la viruela. ¿Qué significa esto? Que antiguamente no había capitalismo. Cuando aparece el capitalismo, hay riqueza. Y como hay riqueza, hay investigación. Como hay investigación, se ha encontrado solución a muchas enfermedades. Esto está tratando de decir. ¿Correcto? Es una pregunta un poco fuerte, ¿ya? En cuanto al grado de dificultad.
Y eso lo usaría pues Pinker para demostrar que bajo el sistema capitalista sí se puede combatir la pobreza, ¿no? La respuesta es la B. Muy bien, vamos muchachos. Pasamos al texto número, ahí está la imagen de la pobreza, ¿no? Lado izquierdo el capitalismo, lado derecho pues la clase opuesta. El texto 3 es un texto mixto que presenta una parte continua y el gráfico. Vamos a las preguntas. Invitamos a la alumna Vilca. Helen, ¿tu respuesta cuál es de ahí? La D. La D. La prevención de la diabetes requiere practicar ejercicio físico con regularidad, mantener una buena... pero es específico porque nos da datos específicos, ejercicio físico, mantener una buena nutrición. No, la síntesis es general. Sofía, ¿cuál es la respuesta ahí? La B, urge prevenir las complicaciones y la muerte prematura que pueden derivarse en los tres tipos de diabetes por medio de políticas de notorios carácter holísticos. Sí, pero la B dice, urge prevenir las complicaciones y la muerte. Pero en vez de prevenir la muerte, el texto hay que prevenir la enfermedad. Porque si se previene la enfermedad, entonces no hay complicaciones y no hay muertes. Entonces lo que se quiere prevenir no son las complicaciones ni la muerte, sino lo que se quiere prevenir es que aparezca la enfermedad. Y sobre todo el texto señala la diabetes tipo B o la diabetes tipo 2, ¿no? Tipo 2, porque la 1 no se puede prevenir, dice el autor. Aquí la respuesta es la alternativa C. La mejor manera de prevenir la diabetes requiere una perspectiva que contemple el ciclo vital e involucre todos los sectores de la sociedad y del gobierno. A eso le llama pan gubernamental y pan social. Pan gubernamental porque el Estado tiene que, pues, aprovechando todos sus estamentos, combatir este mal. Y pan social porque tiene que divulgarlo a través de todas las posibilidades de desarrollo social, desde la escuela, el agro, todos los aspectos para poder concientizar a las personas. Pregunta 12 y 13. Invitamos a Sofía, la 12. ¿Cuál es la respuesta? La 12 es la B, saludable. Muy bien, cuando se refiere pues al alimento, ¿no? Alimento saludable, muy bien. Brigitte Saldívar, 13. Sobre la base de la información ofrecida en la infografía, ¿es incompatible sostener que la diabetes... Buenos días, profesor. Ya, mi respuesta es la D. La D, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en el texto no dice que el origen de la diabetes sea la insuficiencia renal, sino más bien la aguda insuficiencia renal más bien es consecuencia. Está en el gráfico. Claro, en la vista también, ¿no? Claro. Y la mutilación de una extremidad. Son consecuencias. Aquí la D lo menciona como si fuera la causa. Entonces, pues, están distorsionando la información. Bien, Brigitte. La respuesta es la D. Pasamos a la pregunta 15. 14 y 15, perdón. 14, Massa. La respuesta sería la D. Gracias a un enfoque pansocial, se podría prevenir la diabetes tipo 1. Eso es falso, ¿no? Sí, porque sería tipo 2. Claro, la tipo 2 se puede prevenir, la tipo 1 no, muy bien. ¿Un paciente con diabetes puede desarrollar ceguera en una edad prematura? Sí, bueno, según el gráfico. Claro, ¿por qué? Porque hay muerte prematura y hay consecuencias que pueden acontecer antes de la muerte prematura. Entonces, pues la ceguera ataca a una edad temprana. Puede atacar a una edad temprana. Sí. Y la 3, la diabetes gestacional consiste en una incapacidad para producir insulina. Esa sería la diabetes de tipo 1. No, no, no. ¿No? La 1 sí se produce insulina. Lo que pasa es que no es la cantidad necesaria, ¿no? No.
Dice, la diabetes, dice, incapacidad para producir insulina. La de tipo 1 sí se produce insulina, lo que pasa es que no en la cantidad necesaria. La tipo 2 se produce insulina, pero no se puede aprovechar, ¿no? Pero que diga que hay incapacidad para producir insulina, no. Hay capacidad, lo que pasa es que limitada y la otra normal, pero no se aprovecha. Bien, entonces la respuesta es la D. Bien, Ángel. Arroyo, pregunta 15. Yo pienso que es la C. Dice, fallaría porque se ha demostrado que el origen de la diabetes es de índole social. ¿El origen es de índole social? No, es de índole alimenticio, no es social. La respuesta es la B. A ver. Dice el autor lo siguiente, mira. Si una política gubernamental sostuviera que la prevención debe restringirse a la esfera escolar por considerar que es el ámbito donde se imparten los conocimientos más valorados, la respuesta es la B. Se caería en un error, se incurriría en un error, porque estaría soslayándose otros entornos importantes. Recuerda que el autor dijo que atacar este mal, o prevenir su existencia, de la tipo 2 sobre todo, radica en una política pangubernamental y pansocial. Para que sea pansocial tiene que atacar todos los aspectos de la vida social, y acá solamente ataca un aspecto, que sería el escolar. Entonces sería inadecuado, porque se estarían descuidando, dejando de lado otros ámbitos muy importantes también para poder prevenir este mal. Pasamos, muchachos, al texto último, solamente la respuesta, ¿ya? Para poder informar un hecho importante el día de hoy. Tenemos allí el texto último muy importante que nos habla, pues, del comienzo del estudio de la física en el Perú. 16. Invitamos a Emi. ¿Qué marcas, Emi? Profesor. Profesor, una cosa. A mí me dijo la respuesta de su respuesta. Dime. Me dijo que es la D porque menciona a los representantes que estudiaron física en el Cusco y lo que hicieron, y que en la Universidad de la UNI hubo un mejor avance en la física. Eso es todo lo que dijo. Muy bien, muy bien. De eso trata, pues, de los primeros momentos del estudio de la física en el Perú y cómo se fue, pues, estabilizando y dictando en la UNI, tanto como en San Marcos posteriormente. Muy bien, gracias, Walter, por transmitir la información. 17, Salidet. Ya, profesor. No estoy segura, pero creo que es la C necesitaba. Claro. Se refiere a saberes previos, pues, ¿no? Muy bien. Suficiente. 18, Loyola. 18 sería la A. Correcto, porque según el texto, no tuvieron el mismo privilegio. Predominó la práctica sobre la teoría. Aquí se tuvieron el mismo privilegio, no. Muy bien, Sebastián. Fiorella, 19. La C, profe. Se colige del texto que la física como ciencia teórica y práctica en Sudamérica, la respuesta es la C, no ha tenido un desarrollo, ha tenido un desarrollo dispar. ¿Qué significa? Que hay países que desarrollaron mejor o más la física que otros. Por ejemplo, mejor que el Perú, Brasil y Argentina. Dice, ¿no? Bien. Y 20, Saldívar, Brigitte, tu respuesta. Ya, profesor, mi respuesta es la B. ¿Cuál? La B. Eisenhower, ¿esa? Mira, dice, si Godofredo García, Antero Bueno y Osvaldo Vaca se hubieran dedicado solo a la matemática, o sea, ¿qué dice el texto? Que como ellos se dedicaron a la física, entonces desarrolló la física en el Perú. La pregunta es, si no se hubieran dedicado a la física, o sea, si hubieran dedicado a la matemática, entonces no hubiera prosperado la física en el Perú. La respuesta es la alternativa D.
no serían los líderes y precursoras de la física en el Perú. Claro, pues, porque se hubieran dedicado a la matemática, pues. Bien, muchachos, bueno. Hasta aquí, pues, lo que concierne a la exposición de la clase. Ahora, por favor, no salgan, no, escucha con atención lo que te voy a indicar. A pedido expreso, a indicación expresa de nuestro promotor, la próxima semana, en lo que concierne a nuestro curso, la próxima semana vamos a tomar el examen mensual. Vamos a utilizar el cuestionario que nos permite, pues, el Google Drive, para que ustedes rindan su examen mensual. Profe, con el cuaderno, ¿cómo es? Ya. Bueno, atendiendo una inquietud de Flavio, el cuaderno ya lo están presentando por el correo. Ya lo están presentando. Acá Yo no se lo puedo presentar ahorita así para que lo vea. No hay tiempo, Flavio. Tómale foto, por favor, y por el correo. Y se lo mando. O de repente Ya. la próxima semana, después del examen mensual, tenemos tiempo y lo presentas. Tenemos Francia presentó su cuaderno, tiene 20, Massa también tiene 20, Mauri 16, Saldívar Coyates 20, Telles 16, Yactayo 20. Tengan en cuenta que el cuaderno es hasta el tema de hoy, el marco teórico del tema de hoy. Me están presentando con los primeros temas nada más, no, ya son 8 temas ya sumados ya. 6 de la primera parte y 2 de lectura. El marco teórico nada más, ¿eh? Los textos no los escriban. Bueno, decía, próxima semana, muchachos, tenemos examen mensual. No olvides, por favor, lunes 28 de septiembre, en la misma hora acostumbrada, de 8 a 9:40. ¿Cuáles son los temas? Ahí tenemos los temas, muchachos, ¿ya? Oraciones incompletas, eliminación de oraciones, plan de redacción y comprensión de lectura. ¿Estamos? Estén alertas, por favor. Activen sus cámaras, porque si no tienen cámara, muchachos, ¿cómo los vigilo? Tienen que tener cámaras activadas, por favor. Hagan lo posible. Tienen una semana para conseguir su camarita, si no la tuvieran. ¿Estamos? Muy bien, de mi parte es todo. Recuerden que tiene tiempo para cumplir con la tarea 7 y 8 durante toda la semana, hasta el día domingo al mediodía. De mi parte ha sido todo, muchachos. Muchas gracias por su atención.